Bienvenidos el día de hoy, qué gusto que nos acompañan. Voy a darte un pasaje que se encuentra en Habacuc 2:14, dice así: así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Este versículo inspiró la búsqueda de este mensaje, porque en mi corazón estaba el anhelo y el deseo de poder compartir sobre un avivamiento que viene sobre la iglesia, un avivamiento que viene sobre la novia, un avivamiento que viene sobre cada uno de nosotros, hijos e hijas del Dios viviente, y por consecuencia sobre toda la humanidad. Porque cuando un avivamiento sucede, nada ni nadie puede negar que fue Dios quien lo está haciendo. El avivamiento viene sobre los creyentes, pero posteriormente viene y bendice como evento a todas las personas que le rodean, que lo conocen, que lo escuchan, que lo ven, que lo viven. Hace un mes Dios nos había hablado, nos dijo que íbamos a vivir un tsunami de su presencia. Y esto trajo a mi corazón una emoción porque vimos cómo hombres y mujeres alrededor del mundo estaban conociendo al Señor a través de las redes sociales. Muchas personas han venido a entregar su vida al Señor y eso es algo sumamente emocionante para todos aquellos que queremos y creemos que el Señor viene, pero además que queremos ver la manifestación de su gloria en esta tierra. Fue así como el Señor me dio el título de este mensaje: Momentum. Y obvio, lo tuve que ir a buscar al diccionario. Momentum fue usado por primera vez por Isaac Newton en el campo de la física para describir el impulso que un cuerpo requiere para mover a otro. El mejor ejemplo que podemos utilizar es un péndulo. Vemos cómo este impulsa, golpea y produce un movimiento constante y con la misma velocidad. Por lo tanto, Dios me dijo, si quieres un avivamiento, necesitas producir movimiento. Hoy voy a hablarte sobre un momentum que el cielo anhela para que en la tierra tengamos y podamos experimentar un avivamiento. La palabra dice que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Cuando es una declaración es porque para el cielo ya es un hecho, significa que está funcionando, significa que ya está sucediendo. El problema es que la tierra, nosotros, no nos estamos moviendo a la misma velocidad que los cielos. El cielo está impulsando, está empujando, pero la tierra no está sincronizada con la velocidad del cielo. La forma en la que Jesús nos enseñó a orar es lo que tiene que suceder para que vivamos un avivamiento. Que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. La tierra se mueve a rodillas de velocidad. Dios quiere traer un avivamiento a nuestra tierra, pero aún no hay suficientes personas que sean capaces de soportar lo que Dios va a hacer. El avivamiento no sucede a precio de ganga. El avivamiento es un renacimiento y cuando algo nace, otra cosa debe morir. El precio del avivamiento está en el anhelo profundo de morir a nosotros mismos. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Hoy la iglesia busca celebridades, anhela llegar a ser una celebridad. Pero durante el avivamiento de la iglesia de Hechos, lo que ellos tenían eran mártires, hombres y mujeres que consideraban un privilegio dar su vida por Dios, hombres y mujeres que menospreciaban la tierra para apreciar y valorar la eternidad. Uno de ellos fue Esteban, un hombre que predicaba con denuedo. La palabra denuedo tiene que ver con esto que se llama entusiasmo. El entusiasmo viene de la palabra original en teos, que significa en dentro, teos, Dios. Cuando tú haces las cosas con entusiasmo, entonces produces movimiento alrededor de ti. Esteban predicaba con denuedo la palabra. Cada vez que tú sirves, cada vez que tú actúas, cada vez que tú hablas con entusiasmo, provocas alrededor de ti movimiento. La palabra también le llama pasión, cuando haces las cosas con pasión. Y Esteban estaba predicando a Jesús, al Jesús crucificado hacía un poco tiempo. Y recuerda esto, solo se necesita una persona para producir un momentum. Solo se necesita una persona que comience algo para empezarlo a producir. Tristemente, la parte negativa fue lo que ellos hicieron. Solo se necesitó una sola persona que tomara la primera piedra y la arrojara. Y minutos después, Esteban murió apedreado. Pero la sangre de Esteban fue el testimonio que impulsó a los fieles de la época para subir de nivel al siguiente escalón, pasar de ser solamente fieles y convertirse en leales.
La fidelidad te lleva a vivir por algo, mientras la lealtad te lleva a morir por aquello en lo que crees. Durante la búsqueda de este mensaje, el Señor me llevó a un pequeño libro llamado El avivamiento de la calle Azusa. Nos narra la historia de un joven afroamericano que toma su vida y a su familia y se le entrega en manos de Dios para predicar su palabra. Yo recuerdo cuando conocí al Señor por primera vez, había una frase constante en boca de muchas personas: el campo misionero, y les apasionaba, y esto era parte de sus vidas, y yo lo escuchaba constantemente en boca de hombres y mujeres que tenían una espiritualidad más robusta. Ellos consideraban un honor poder dar su vida por el evangelio, al igual que este hombre. William Seymour se llama. Este hombre dedicaba sus ratos libres a predicar la palabra de Dios, al igual que tú, al igual que yo. Él no se la pasaba viendo Netflix, él no compartía, él no hacía videojuegos. En sus tiempos libres, él predicaba la palabra. Y como familia, durante ese tiempo pasaron muchos momentos de necesidad. Y él dijo esta frase, dice: prefiero morir de hambre con el Señor que engordar con el diablo. Cuando su hija mayor, Esther, enferma, 7 años tenía, ella tenía epilepsia, enferma, y por causa de las convulsiones esta niña cae y muere. La familia no tenía los recursos ni siquiera para poder enterrar a su hija. Y sin embargo, este hombre confiaba plenamente en el Señor y dijo así, dice: el Señor nos llevó a vivir por fe. Cada día, cada ocasión y cada momento. Y como siempre lo había hecho, el Señor proveyó para que pudieran enterrar a su hija en un buen lugar. Y mientras este hombre cargaba el féretro de su hija y lo llevaba, él empezó a hacer una oración y le dijo: Señor, no permitas que yo me muera de la tristeza. Provéeme de actividad, dame mayor servicio para ti. ¿Qué forma de mirar la vida de este hombre? A veces es opuesta a lo que algunos de nosotros vivimos, porque cuando experimentamos dolor, tristeza, amargura, uno de los dolores más profundos, lo que buscamos es darnos un tiempo de descanso en el servicio. Él hizo lo opuesto, él le pidió a Dios que proveyera una puerta para que él pudiera servir más. Y el Señor escuchó su oración y concedió su petición, así que le abrió la puerta para predicar y para comenzar a escribir. William Seymour dijo esto: cualquier hombre que se guarda y santifica puede sentir el fuego que arde en su corazón cuando se invoque el nombre de Jesús. El avivamiento se alcanza tirándose al suelo. El avivamiento de la calle Azusa sucede en Los Ángeles, en California, un 14 de abril de 1906. En la Iglesia Metodista Episcopal Africana, ubicada en la calle Azusa. Comenzaron con reuniones con las cuales fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Como en Pentecostés, así fueron. Estas personas pasaban horas del día orando, buscando su presencia. Viene el Espíritu Santo y desciende sobre ellos y comienza un avivamiento que empieza a tocar todos los lugares alrededor y la gente se empieza a dar cuenta y empieza a suceder algo increíble. 1906 te estoy hablando. Fue ese momento cuando era imposible que blancos y negros se juntaran. Las reuniones comenzaron a ser interraciales. La gente blanca se juntaba con la negra. Los momentos de alabanza eran impresionantes. Empezaba a haber manifestaciones de su espíritu. Había sanidades, gente que era libre de demonios. Empezó a haber un avivamiento. Y cuando un avivamiento sucede, todos lo miran, todos lo disfrutan, pero todos son bendecidos por ello. Este avivamiento dio origen a lo que tú y yo hoy conocemos como el movimiento pentecostal de nuestra era. Y todo lo que este libro, al cual te invito a que lo puedas leer, El avivamiento de la calle Azusa, se convirtió en el legado de lo que hoy conocemos como la iglesia pentecostal. Comenzaron a suceder cosas milagrosas. Algo que nosotros anhelamos el día de hoy, por lo menos en mi corazón está, y es a lo que quiero animarte en este día, es que oremos por un avivamiento. Pero el Señor me decía: sí, yo quiero traer un avivamiento, pero todavía no están listos, todavía no logramos generar ese momentum. Por eso quiero generar movimiento con esta palabra que el Señor puso profundamente en mi corazón, de una forma que espero pueda tocar tu espíritu. Hay un personaje en la Escritura que provocó un momentum para toda su generación. Lo encontramos en 2 de Crónicas 34. Dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. El Señor nos ha dicho que en su Escritura la madurez significa, o la madurez viene cuando eres capaz de tomar lo bueno y rechazar lo malo. Un niño de 8 años. La madurez no es cuestión de edad.
sino de decisión. Haz lo que sabes que es correcto y haz a un lado lo que es incorrecto. Solo empieza a obedecer lo que sí conoces. Sigo con la lectura. Dice, durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar a Dios de su antepasado David. Luego en el año 12 empezó a purificar, recuerda bien esta palabra, purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera. No que los tiraran, que los despedazaran, que no quedara absolutamente nada, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificio. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Purificar significa pasar por fuego algo. Así se purifica el oro, así se purifica la plata. Se mete a fuego y entonces los elementos se separan. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano, sea que seas diestro o zurdo, si tu mano buena te es ocasión de caer, córtala. Seguimos siendo tentados por el mundo y seguimos aceptando sus dádivas. La tentación es recibir la bendición de un lugar equivocado. Cuando la bendición no la recibes de Dios, entonces estás viviendo en pecado. Estás viviendo una tentación y estás perdiendo la batalla. El Señor me reprendió de esta forma y me dijo, mi iglesia permite y tolera el pecado. En este punto tienes que aprender a ser radical. Jesús, cuando purificó el templo, no fue ni ligero ni indulgente. ¿Por qué tú y yo sí somos? ¿Por qué cuando nosotros tenemos oportunidad de pecar se nos hace fácil hacerlo? Es fácil menospreciar lo que no puedes alcanzar a ver. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando no tienes el pago inmediato de un error cometido por causa de la gracia, que es el tiempo que Dios nos permite permanecer sin tener consecuencias, pero tú y yo anhelamos un avivamiento, por eso algo dentro de nosotros tiene que empezar a cambiar. Josías no solo se detuvo en su propia vida, sino que se extendió a todo lo que Dios había puesto en sus manos. La purificación la hizo mucho más amplia, no solamente hacia él, sino todo lo que Dios le había confiado. Dios lo había hecho rey en Judá y Dios lo había hecho rey en Jerusalén. Así que tomó Judá, tomó Jerusalén y las purificó completos. Podríamos pensar, pero ¿y los demás? ¿Qué culpa tenían de que las convicciones del rey? Mientras tú vivas bajo el techo de alguien más, bajo la cobertura de alguien más, serán sus valores los que rijan sobre ti. Papá y mamá, te estoy hablando a ti. En tu casa, tus valores son los que rigen. Y los valores tú y yo los encontramos en un libro. En este libro que se llama La Palabra de Dios. Aquí encontramos valores eternos que transforman nuestra manera de hacer las cosas. Sigo con el 8, dice, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Asalías, a Maseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joá, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y renovaciones del templo. Contrataron carpinteros, constructores, los cuales compraban piedra labrada para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Siempre que Dios comienza una restauración, también viene una contratación y mucho trabajo. Cuando Dios restaura su iglesia, nos bendice con trabajo. Si el día de hoy puedes decirle, Señor, gracias por el trabajo que me vas a dar, porque mi parte será empezar a restaurar. Mi parte será empezar a caminar en tus principios. Dice el 14, mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Cuando Dios encuentra a un hombre fiel en las finanzas, podrá confiarle los secretos de su palabra. Hay algunas personas que dicen, Señor, te entrego mi vida, pero no toques mi dinero. No existe tal cosa como una entrega parcial. Le entregaste tu vida, le entregaste tu familia, le entregaste tu recurso y le entregaste todo. Ese es el precio que nos va a costar que venga un avivamiento. 15 dice, Hilcías le dijo a Safán, sacerdote de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías
le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Hay una bendición para aquellos que toman este libro y se lo leen a otros. Tú decides si esa es la que quieres el día de hoy. El 19 dice: cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. ¿Cuándo fue la última vez que algo te afligió tanto que tuviste que hacer algo? Yo recuerdo el momento en donde nuestras autoridades dijeron que se podía abortar antes de las 12 semanas. ¿Cómo es posible que consideraran que solamente fuera un producto y no una vida? Estábamos teniendo a nuestros hijos en esa época. Estaban pequeñitos y tenemos un libro que se llama ¿Qué esperar mientras se esté esperando? Ahí nos hablaba cada cosa que sucede en ese pequeño embrión, día con día. Lo más increíble es que en el momento de la concepción es Dios quien provee de un espíritu para ese pequeño embrión. Y en ese momento sopla su neuma. Es en el momento de la concepción en donde Dios sopla aliento de vida, porque de lo contrario nunca se movería. 20 dice: llegó y dio las siguientes órdenes a Hilcías: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo para consultar a la profetisa Hulda. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste. Humillar era este acto de tirarse al piso. Rasgaste tu ropa. Decidiste hacer algo en desesperación y lloraste delante de mí y comenzaste a clamar. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta tierra y sus habitantes. De modo que llevaron el mensaje al rey. Entonces el rey, si no fuera poco lo que hubiera hecho, en ese momento convocó a todos, los juntó a todos, habitantes de Judá y de Jerusalén, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey mismo les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto delante de la presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes, decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en la ley. Y además exigió, no les pidió, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. El Señor tiene una promesa para nosotros si obedecemos, pero tiene una pregunta para ti el día de hoy. ¿Para qué estás usando tu autoridad? Dios te puso en un lugar de autoridad, como padre, como madre de familia, como jefe de tu empresa, como gerente de una organización. Dios te puso personas que están bajo tu dirección. ¿Para qué estás usando tu autoridad? Y el último pasaje dice: Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados.
¿Qué fue lo que le leyeron a Josías que provocó un cambio tan impresionante en él? ¿Qué fue lo que leyeron que provocó en él la valentía? No solamente para pedir, sino para exigir que en el corazón de su iglesia, de su pueblo, cambiaran de actitud. Te lo voy a leer en Deuteronomio 28, 29 y 30. Pero solamente te voy a leer el 28. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con grano. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, como su familia, tal como juró que lo haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas de ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en tiempos oportunos desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones y desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quede destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos de una dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres serán alimento para las aves carroñeras y los animales salvajes, y no habrá nadie allí para espantarlos. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto, y con tumores, con escorbuto y picazón incurables. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas a plena luz como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente, y nadie vendrá en tu ayuda. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Verás descuartizar a tu buey delante de tus ojos, pero no comerás ni un solo bocado de la carne. Te quitarán el burro y nunca más te lo devolverán. Entregarán tus ovejas y cabras al enemigo, y nadie saldrá a ayudarte. Presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. Una nación extranjera y totalmente desconocida se comerá las cosechas por las que tanto trabajaste. Sufrirás una opresión constante y un trato cruel. Te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean. El Señor te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables. De hecho, te llenarás de llagas desde la cabeza hasta los pies. El Señor te desterrará junto con tu rey. Te harán vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían.
Allí en el desierto rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Serás un objeto de horror, de ridículo y de burla frente a todas las naciones donde el Señor te envíe. Plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás el vino ni comerás las uvas, porque los gusanos destruirán las vides. Cultivarás olivo en todo tu territorio, pero nunca podrás usar el aceite de la oliva, porque el fruto caerá antes de que madure. Tendrás hijos e hijas, pero los perderás, porque los tomarán prisioneros y los llevarán al cautiverio. Enjambres de insectos destruirán tus árboles y tus cultivos. Los extranjeros que vivan en medio de ti se harán cada vez más poderosos, mientras que tú con el tiempo te irás debilitando. Ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti, tus descendientes. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido. Voy a volver a enfatizar este pasaje. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y con entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, no por lo que vas a recibir, sino por lo que ya hizo por ti. Por eso le servimos, por todo lo que ya hizo, no por su bendición, sino por lo que ya nos dio. Servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro y te oprimirá severamente hasta destruirte. Desde un extremo de la tierra, el Señor traerá contra ti a una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Es una nación que habla un idioma que tú no comprendes. Un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Sus ejércitos devorarán tus animales y tus cultivos, y tú quedarás destruido. No dejarán ninguna clase de grano, ni vino nuevo, ni aceite de oliva, ni terneros ni corderos, y te morirás de hambre. Atacarán tus ciudades hasta derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio. Esos muros en los que confiabas para protegerte, atacarán todas las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. El estado de sitio y la terrible aflicción del ataque enemigo serán tan insoportables que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas. Aquello que el Señor tu Dios te dio. El más tierno y compasivo de tus hombres no tendrá piedad de su propio hermano, ni de su amada esposa, ni de sus hijos. Se negarán a compartir con ellos la carne que están devorando, la carne de uno de sus propios hijos, porque no tendrá otra cosa para comer durante el estado de sitio y la terrible aflicción que tu enemigo impondrá en todas tus ciudades. La más tierna y delicada de tus mujeres, tan delicada que sería incapaz de pisar el suelo con la planta de su pie, se volverá egoísta con su esposo, a quien ama, y con sus propios hijos e hijas. Después de dar a luz, esconderá de ellos la placenta y al bebé recién nacido para comérselos ella sola. No tendrá otra cosa que comer durante el estado de sitio y la terrible aflicción que tu enemigo impondrá en todas tus ciudades. Si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio. Te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Él te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías, y no tendrás alivio. El Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existan, aun con las que no se mencionan en este libro de instrucción. Aunque te multipliques tanto como las estrellas del cielo, quedarás unos cuantos, porque no quisiste escuchar al Señor tu Dios, así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte. Voy a volverte a repetir esto. Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, el Señor quiere traer
un avivamiento en nuestras vidas. El Señor quiere prosperarnos. El Señor quiere bendecirnos por causa de la obediencia. Por causa que decidiste purificar tu vida y caminar en los principios que conoces de Dios. Pero aquí no termina, dice, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día, pues te aterrará el ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, el lugar del cual te prometió que no volverías. Cada vez que algo pierde fervor, entrega y devoción, necesita de un avivamiento. Significa que necesitamos un avivamiento porque hemos perdido lo que teníamos. El problema es que la iglesia el día de hoy no lo entiende. La iglesia todavía cree que podemos seguir así como estamos durante muchos años, pero estamos necesitando de un avivamiento. Es como si un enfermo dijera, todavía puedo enfermarme más y no me muero. No necesitamos llegar al punto de morirnos para tener que pedir que venga un avivamiento, para que Dios pueda hacer una obra. Por eso la palabra nos muestra la condición de nuestro corazón. El Señor me llevaba a Apocalipsis 3:17 que dice, tú dices soy rico, es decir, tú dices que estás bien, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Muchas personas en la iglesia consideran que estamos bien, pero esta es la respuesta de Dios y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que compres de mí oro purificado en fuego. Es decir, lo que Dios nos está llevando es purifícate. Dios nos está llamando a un tiempo de purificación en nuestras vidas. Dios te está demandando santidad de ti y de mí. Es un momento en donde viene una alerta. Está hablando, está diciendo, reacciona, despierta, iglesia mía. Dios quiere regresar por una iglesia santa, pura, sin mancha. Todavía no lo somos, pero vamos a llegar en el nombre de Jesús. No podemos alcanzar santidad por nuestra propia cuenta, por nuestras propias obras. Pero es gracias a Jesucristo que tú y yo podemos ser santos. No es porque podamos, es porque Él es santo, que tú y yo lo somos. No es que seamos buenos, es porque Él es bueno. Podemos tomarlo y aprender a actuar de esa manera. Recuerda que no es por obras, es por conexión, es tu relación con Dios. Este es el momento para que tú y yo podamos volver a vincularnos con ese Dios que nos ama, con ese Dios que nos quiere bendecir, con ese Dios que quiere traer un avivamiento a su tierra para que Él se pueda mover libremente. El avivamiento es inversamente proporcional al nivel de arrepentimiento que tengamos. Si tú y yo no logramos doblar la rodilla y reconocer lo mal que hay de nuestro corazón, no va a suceder un avivamiento. Este es el tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Solamente de lo nacido del Espíritu puede provocar efectos espirituales. Dejemos de tomar cosas humanas y esperar tener resultados divinos. No hay manera. Tienes que tomarlo directamente de su presencia para que recibas del cielo lo que necesitamos para poder hacer. Este es el tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Es el tiempo en donde permites que Dios meta la mano. Y si no lo sabes, simplemente ora y dile, Señor, muéstrame, háblame al corazón, dime qué quieres que cambie. Y el Señor te lo va a decir. El Salmo decía, examina, oh Dios, mi corazón. Ábrele tu corazón y permite que Dios te hable. Permite que Dios te muestre. Porque el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado en nosotros. Es quien nos dice lo que está mal y nos ayuda a corregirlo. Solamente necesitamos aprender a participar con Él. Es esa voz que te habla y que te dice no lo hagas. Obedécela. Por favor, obedece esa voz que te dice no lo hagas. Ya deja de ignorarla. Lo que necesitas es aprender a escucharla y a obedecerla. Cuando tus ojos son enamorados por las cosas del mundo, sigues menospreciando las cosas del cielo. Cuando hay algo en esta tierra que te sigue enamorando más, sigues menospreciando la eternidad.
tú y yo tenemos que aprender a enamorarnos de lo que Dios tiene para nosotros. El avivamiento de Boulevard Bernardo Quintana. Ese es el momento que queremos vivir. Porque dentro de mi corazón, como sé que dentro de tu corazón está, no es solamente mirar lo que Dios está haciendo, sino participar con Él de lo que estamos viviendo. Yo sé que tú y yo vamos a poderle contar a nuestros hijos: yo estuve en el avivamiento del 2020. Ahí estuve y fui parte de ello. El Señor me tomó, el Señor me agarró y fue toda una revolución en mi vida. Pero no solamente eso, mis vecinos, mis hermanos, mis papás, los abuelos, todos fueron parte de esa bendición. Por lo tanto, hay dos momentums que tienen que suceder para que el avivamiento llegue. El primero es oración. Por eso es que estamos orando todos los días a las 6 de la mañana por Zoom. Necesitamos levantar un ejército de oración que pueda soportar el peso de su avivamiento. Necesitamos personas que doblen rodilla todos los días y que reconozcan su lugar delante de Dios y que puedan pedir por ese favor, por esa misericordia, por ese perdón, por esa justicia que necesitamos. Y la segunda característica es arrepentimiento. Pedir perdón no solamente por lo nuestro, sino aprender a pedir perdón también por los demás. Yo sé que en tu corazón también está el anhelo de que Dios te bendiga. Pero querido y querida, Dios no puede bendecir la injusticia. Deja de hacer tus negocios fraudulentos. Deja de tratar a tu familia de manera áspera. Deja de hacer las cosas de manera equivocada. Dios no puede bendecir la injusticia. Dios no puede bendecir lo que sabe que de origen está mal. Dios quiere ayudarte. Como lo leímos en la Escritura, Dios lo quiere hacer. El único problema es que necesita participar contigo y conmigo. Dios quiere que tú y yo nos movamos a la misma velocidad de Él. Y esa velocidad es doblando la rodilla, reconociendo nuestro lugar y poniéndolo a Él en el trono. Ese será el momento en donde vivamos el avivamiento más grande de nuestra historia y tú y yo seremos parte. Gracias por acompañarnos y un especial agradecimiento a quienes generosamente dan a este ministerio. Es gracias a ustedes que esto se hace posible. Puedes encontrar en la parte de abajo los datos para hacer tus donativos. Y si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte y compartirlo con tus amigos y familia. También puedes hacer un screenshot y compartirlo en las historias de tus redes sociales. Una vez más, gracias por escucharnos. Dios te bendice.